¿Sabían que la famosa historia del monstruo de Frankenstein pudo tener su origen en una leyenda mucho más antigua? Una sobre un gigante de barro, creado para ser un protector pero que casi se convierte en un destructor. Esa es la leyenda del Golem, una historia que todavía parece esconderse en los rincones más misteriosos de Praga. Imaginen esto. En el corazón de Praga hay un ático en la sinagoga vieja que lleva siglos cerrado. Nadie puede entrar. ¿Por qué tanto misterio? Bueno, la razón es una de las leyendas más fascinantes y, la verdad, aterradoras de toda Europa. Porque se cuenta que ahí arriba, en ese ático, están los restos del Golem, un ser creado con magia para ser un guardián, pero que, al no tener alma ni razón, se salió de control. Es una historia sobre el poder de la creación y sobre esa línea delgadísima que separa la salvación de la destrucción total. Para desentrañar esta historia, nuestro recorrido empieza en ese ático misterioso. De ahí, vamos a viajar a los orígenes de la idea misma. Conoceremos a otros golems, veremos cómo una creación puede revelarse y, finalmente, seguiremos su increíble legado, que llega hasta nuestros días. Ok, empecemos por la versión más conocida de todas, la que nació en las calles del antiguo gueto judío de Praga. Pensemos en el contexto. Siglo XVI, la comunidad judía de Praga sufría ataques y persecuciones constantes. El gran rabino Loew, que era un verdadero erudito en misticismo, decidió tomar cartas en el asunto y recurrió a un ritual antiguo y muy poderoso para crear un defensor que nunca se cansara. Pero ojo, la idea de darle vida a un ser de arcilla es mucho, mucho más antigua que la leyenda de Praga. Para encontrar sus raíces, tenemos que ir a los textos más sagrados del judaísmo. Si lo analizamos, el primer ser humano, Adán, fue en esencia un golem, un cuerpo formado de tierra, una masa sin vida, hasta que Dios le dio un alma. Esto nos sugiere que cualquier acto de creación humana, en el fondo, es un eco, un intento de imitar ese acto divino original. Y la palabra misma, golem, ya nos da una pista. Aparece en el Antiguo Testamento para describir algo como un embrión, o sea, algo que todavía no está completo. En el Talmud también se usa para hablar de algo imperfecto, sin pulir, y, esto es clave, sin alma. Bueno, volvamos a las leyendas más conocidas. Porque aunque la de Praga es la más famosa, resulta que no es la única. Ni siquiera fue la primera. Miren esta comparación. Las dos leyendas principales, la de Chelm en Polonia y la de Praga, son increíblemente parecidas. Ambas son del siglo XVI, pero la polaca es un poco más antigua. En los dos casos, un rabino lo crea para proteger a su gente, usando exactamente el mismo método. Esto nos hace pensar que, muy probablemente, la leyenda original viajó de Polonia y se adaptó en Praga. Y el proceso de creación, no era simplemente jugar con barro, era un ritual cabalístico súper complejo, un intento de imitar la creación divina. Al ponerle el Shem, un nombre secreto de Dios, o la palabra Emet, que significa verdad en hebreo, se le daba una chispa de vida, pero nunca un alma. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. Porque claro, crear un sirviente superpoderoso que no tiene capacidad de razonar, pues tiene sus consecuencias. El punto es que el golem podía obedecer, pero no podía pensar por sí mismo. Hay una anécdota que se cuenta en ambas leyendas que lo ilustra a la perfección. Le dan la orden de traer agua, y el golem la cumple. El problema es que como nadie le dio la orden de parar, siguió trayendo agua hasta que lo inundó todo. Su fuerza sin juicio era su mayor defecto. Todo fue escalando muy rápido. Pasó de ayudar en casa a ser un guardián nocturno. Pero el verdadero peligro llegó por un simple descuido. Un viernes, al rabino se le olvidó desactivarlo para el sábado. Toda esa energía sagrada sin una tarea que cumplir se desbordó, y el protector se convirtió en una máquina de destrucción ciega. La solución fue tan ingeniosa como su creación. La vida del golem estaba contenida en una palabra, Emet, verdad. Al borrarle la primera letra, la palabra se transformó en Met, que significa muerte. Con un solo gesto, el rabino deshizo su obra, y el gigante volvió a ser solo polvo. Pero la historia del golem no terminó ahí, en ese ático. Su eco ha resonado por siglos, como una advertencia sobre los peligros de jugar a ser Dios.
La conexión con Frankenstein es innegable, ¿no? En el fondo son la misma historia. Una creación artificial que se vuelve contra su creador. Ambas nos hacen pensar en la responsabilidad que tiene el creador sobre su obra, ya sea un rabino o un científico. Pero su influencia va mucho más allá. La vemos en El aprendiz de brujo de Goethe, y es casi seguro que una versión de la leyenda, publicada por Jacob Grimm, fue la que inspiró a Mary Shelley. Desde entonces, ha sido la semilla de incontables novelas, poemas y películas. Y estas líneas finales del poema de Borges son simplemente extraordinarias. Le dan una vuelta completa a la historia. Nos hacen preguntarnos, si el rabino es un creador, ¿qué piensa el creador original al ver que su propia creación intenta imitar su poder? Es un juego de espejos sobre la creación y la responsabilidad. Y esa, al final, es la pregunta que nos queda hoy. La leyenda del golem ya no es solo sobre magia y arcilla. Es una metáfora perfecta de la tecnología, de la inteligencia artificial, de cualquier poder que creamos sin entender del todo sus consecuencias. La pregunta ya no es si podemos crear, sino si debemos y si estamos listos para las consecuencias.